Belleza sin ficción, un podcast de la doctora Gros y el doctor Jorge Mercado. Buenos días, ¿qué tal? Estamos en Belleza sin ficción un día más y yo soy la doctora Sandra Gros, estoy aquí con el doctor Jorge Mercado y como siempre vamos a hablar de salud, de mitos que veis por ahí en redes y a ver si no nos equivocamos hoy porque tenemos a otro Jorge. Tenemos la suerte de tener aquí nuestros vecinos, el doctor Jorge Ferrus y la doctora Tamar Longas. Bienvenidos al podcast, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias, Sandra. Y bueno, a quien no le gusta una sonrisa bonita, así que venimos a ver si os sacamos la vuestra con este episodio. Claro, nosotros la parte de las emociones nos encanta, ¿no? Y creo que la sonrisa es la parte o la expresión humana pues más agradable y más bonita. Entonces, compartimos mucho con eso con vosotros, contarnos qué tiene que tener una sonrisa para que sea bonita. Desde vuestra perspectiva o desde lo que estándar conocemos. Hombre, desde luego, la sonrisa es algo pues muy característico y muy humano. De hecho, somos los únicos mamíferos que el enseñar los dientes es un signo de conexión positiva. En el resto de los mamíferos, pues no es así. Una de las cosas que analizamos en una sonrisa, por dividirlo, son tres cosas. Nos fijamos a la hora de clasificar una sonrisa y ahora vemos cuáles son los patrones ideales que buscamos a la hora de construir o remodelar una sonrisa. Nos fijamos en la altura de la sonrisa, si enseña mucha encía, poca encía o nada de dientes, la altura. La anchura, la amplitud de la sonrisa, una sonrisa amplia o que enseña todos los dientes o tiene una arcada muy comprimida, la amplitud. Y por último, en la armonía. La armonía de la sonrisa nosotros la definimos como esa línea que crea el borde superior del labio inferior, que debe ser lo más paralela posible al borde incisal de los incisivos superiores. Esos son los patrones ideales de estética. Con respecto a la altura, buscamos que no enseñe demasiada encía, enseñe un poquito de encía y diente. Una sonrisa media sería eso en altura. Una sonrisa demasiado baja tampoco es estética porque no enseñas los dientes y parece que o bien no los tienes o que no estás lo suficientemente contento. Sí, da sensación como de envejecimiento, sí, ¿no? Cuanto más largo. De hecho, una de las cosas que pasa con el tiempo es que todo va cayendo, incluso también la sonrisa. Sí es verdad que, por ejemplo, en hombres con respecto a mujeres, las mujeres suelen tener una sonrisa más alta que los hombres. Los hombres tenemos la posibilidad de ponernos bigote y así no se nos nota la baja que hacernos bigote. Pero en general, una sonrisa estéticamente bonita con respecto a la altura, pues sería una sonrisa en la que enseñaras los dientes y un poquito las encías en una sonrisa no forzada. Con respecto a la amplitud, una de las cosas que buscamos, sobre todo tras un tratamiento de ortodoncia o cuando rehabilitamos con carillas o con implantes, es que al sonreír no solo enseñemos estos dientes, sino que también no se formen unos corredores, unas sombras en las comisuras de los labios. Por eso ampliamos la arcada para que a la hora de sonreír pues veamos todo relleno, digamos, como la sonrisa más llena de dientes. Y por último la armonía, que ahí tiene mucho que ver la ortodoncia y cuando hacemos reconstrucciones de carillas, que esos bordes incisales pues sigan esa línea, más o menos, no exactamente paralela, pero esa línea armónica, no haya una sonrisa invertida, por ejemplo, sería cuando estos incisivos, el borde está al revés, hacen esta curva hacia arriba, una sonrisa estética sería o armónica sería cuando sigue el borde el arco de la sonrisa, ¿no? Del labio inferior. A mí me gusta mucho cosas que has mencionado, Jorge, porque sufrimos para explicarle a las pacientes estas cosas, no lo sabemos explicar tan bien como tú, pero muchas veces cuando vienen con lo de el labio, les explicamos la importancia de no sobretratar el labio o de no tratarlo, o de tratarlo con poquísima cantidad porque al final les va a dar edad, ¿no? Lo decías tú, con los años baja la sonrisa. Sí. Entonces luego se ponen rellenas y van tapando más la sonrisa y tienes una mujer joven con la boca llena, pero una sonrisa de persona mayor. Es decir, que hay que buscar el equilibrio entre carnosidad, sensualidad, pero tampoco avejentarla bajando la altura de la sonrisa. Por lo tanto, un labio demasiado pesado también va a dar... Y que en el tiempo, como se mantienen, todos estos cambios, pues va a ser peor, ¿no? A futuro. O sea que el relleno va a mantenerse más años y se va a ir viendo peor con los años.
Perdón que me he metido, pero es que me ha gustado cómo lo has explicado, lo has explicado muy bien. Y al revés también, cuando se enseña mucho que hubo una moda en redes sociales de hablar como no sé qué famosa, que hablaba así Enseñar como muchos enseñando. incisivos inferiores también es un signo de envejecimiento, en realidad. Correcto. Eso es. De hecho, si nos acordamos o vemos un vídeo de una persona mayor, sobre todo hombre mayor, a la hora de hablar con él es muy frecuente estar solo viéndole mientras habla los dientes inferiores. Ismael Moral, que ya bueno, pues tiene sus años, pero bueno, empezó con sonrisa gingival, ahora la tiene menos, pero enseña mucho los incisivos superiores, es un signo de juventud. Sí, Simplemente rejuvenece. el enseñar a la hora de hablar mucho los incisivos superiores, a mí me cuesta más, pues soy hombre, ya no soy tan joven. Pero hablas, que es más joven y es mujer, pues se le ven mucho más los incisivos superiores al hablar. Es mejor partir de una ligera, leve sonrisa gingival, si acaso hay que elegir, que partir de una sonrisa baja. Porque así con los años, esa pequeña sonrisa gingival va a ir cediendo un poquito con el crecimiento y el descenso del labio superior y te garantiza un poquito más de juventud en la Aspecto sonrisa. juvenil. Eso es. Qué De bueno. hecho, el soporte labial inferior, toda la grasita que tenemos alrededor del labio inferior que se va perdiendo con los años, es una zona que tratamos habitualmente para intentar mantener ese labio con un poquito más Más de altura. turgencia, claro. Eso es, para no enseñar tanto Justo. los incisivos inferiores. Y ahora otra cosa, salud dental y estética dental no es lo mismo. Bueno, ¿O sí? es que no son, Debería ser, exacto, pero no están reñidas. O sea, al final una boca más bonita siempre va a ser una boca limpia, que no tenga depósitos de sarro, no tenga Ahora manchas. hablamos de eso. Va a ser una boca completa en la que no falten dientes ni muelas, porque funcionalmente así lo requiere la boca, ¿no? Que estén todas las piezas completas. Va a ser una boca sin caries. Entonces, al final, la salud y la estética no tenemos que elegir en odontología ¿qué quieres? ¿Una boca sana o quieres una boca bonita? No, es que además, de hecho, hay muchos pacientes que vienen pues con un problema real, un problema grave o una preocupación muy grande por la salud de su boca y dicen, a mí la estética no me importa, como si hubiera que elegir, pero realmente no hay que elegir, porque siempre una boca más sana va a ser una boca limpia, una boca pues eso, completa, funcionalmente correcta, una boca sin caries, sin fracturas dentarias, porque funcionalmente los dientes tienen que tener toda su estructura completa y eso, y una boca alineada además. Porque el apiñamiento, bueno, al final la belleza es subjetiva, ¿no? Hay gente que le gusta su boca apiñada, pero siendo realistas y siendo objetivos en buscando la máxima salud, una boca apiñada no puede ser una boca funcionalmente correcta. Por cómo acumula Por cómo acumula el sarro para empezar y porque la oclusión, la mordida, no puede ser correcta. Entonces, para una buena oclusión, sí o sí, los dientes tienen que estar alineados. Tampoco pueden estar alineados de cualquier manera, a lo loco, sino se tiene que buscar un buen engranaje entre la arcada superior y la inferior, los dientes de arriba y los de abajo. Entonces, al final, no tenemos que elegir, sino que siempre que busquemos una boca más saludable, vamos a tener siempre una boca más bonita. Normalmente es que es lo mismo, haciendo la analogía con el cuerpo. Un cuerpo sano escultural es un cuerpo sano y es un cuerpo también estético. Es decir, uno que tiene una gran barriga no es ni sano ni estético. Es decir, en la boca pasa un poco lo mismo. Si queremos ganar en salud, tenemos que colocar los dientes donde deben estar. Los dientes deben tener la forma que deben tener para hacer su función y repartir las fuerzas adecuadamente. Con lo cual, no es que tengamos que elegir entre una y otra, es que normalmente van de la mano. Al arreglar la salud, normalmente va de la mano de arreglar también estéticamente. Exacto. Otra cosa más es si, además de tener los dientes alineados, en su sitio, funcionales, quieres ese plus de color, quieres cambiar la forma, Justo. ahí hay un plus más que puedes tener y eso ya, digamos, ya es el campo más exclusivo de la estética, pero que no está reñido con la salud. Eso es. Pero tampoco deberíamos de caer a lo mejor en el extremo de solamente mirar por no es que yo quiero un diente así de blanco sí o sí, o es que quiero
un tamaño Justo. X. Hombre, ahí está la parte más médica de nuestra profesión y también el saber asesorar desde el punto de vista estético a los pacientes, como os pasará a vosotros, como os pasa a vosotros, y el saber asesorarles primero hasta dónde se puede llegar en su boca y sobre todo, bueno, pues pacientes que vienen quizás pidiendo, quiero carillas. Claro. Bueno, y entonces tenemos que explicar. Antes, eso es lo último. Antes de colocar esas carillas, tenemos que poner en salud todos los dientes, las encías. Pues tienes esta caries, esto otro. Tenemos que hacer un mantenimiento periodontal porque tienes un poco de inflamación o sangrado de las encías. Ahí estamos nosotros, no como profesionales, para no poner las carillas directamente. Eso no sería profesional, sino tenemos que ordenar también los dientes porque tienes esta maloclusión que te está produciendo clics articulares, dolor muscular en la zona del ATM, etcétera. Entonces hay veces que el paciente viene pidiendo una cosa, pero antes de hacer eso hay que hacer mucho más. Pero por supuesto es lo que decía Jorge, que luego salud y estética llegas hasta un punto y a partir de ahí, bueno, le decimos al paciente también ahora si quieres blanquear tus dientes, si no, se puede dar un paso más en el que ya es pura estética sin nunca estar reñido con la salud. Sí, eso pero jamás. esto que decís de no... Lo llevamos nosotros a la práctica también. No es una decisión a la carta de vengo y pido esto y Claro. es esto. O sea, todo tiene que... Un diagnóstico. Sí. Un diagnóstico. Lógico. Al final... Creo que es decir, es muy importante también conocer y empatizar con el punto de partida del paciente. Es decir, el paciente realmente no quiere carillas o no quiere inyectarse hialurónico. Quiere sonreír bien, estar bien en esa boda, que se casa su hija, quiere socialmente pues no avergonzarse o enorgullecerse de su sonrisa, de su cuerpo. Entender eso y luego entender, ahí nosotros como profesionales, cómo podemos hacer que él llegue a ese deseo sin comprometer o incluso mejorando su estado de salud. Exacto, sí. De piel, bucal, dental. Bueno, ¿y diríais que realmente como población cumplimos con una prevención, con un cuidado de los dientes, una higiene de manera real y eficaz y tal, o no? Aprovecha para tirarles de las orejas y no, ¿eh? En general, A ver, como población. Hay de todo. Hay bastante cultura en España en cuanto a la salud bucodental, De hecho, ha mejorado mucho. Ha Ha mejorado muchísimo en los muchísimo. últimos años. pero siempre es mejorable. Y yo diría, bajo, ya esto es una opinión personal, no he hecho ningún estudio de mercado, pero sí que hemos tenido mucha inmigración de Latinoamérica y Latinoamérica ha tenido mucha influencia en los patrones, en lo que le interesa, en lo que prioriza a nivel de salud bucal por influencia norteamericana. Y esto ha venido a España y también se ha mezclado ese espíritu de esa persecución de mi boca es una parte importante de mi carta de presentación, dice mucho de mí cómo me estoy presentando. Es decir, entrando en una tienda de aquí, de este barrio, de una boutique, puedes gastarte 1.000 y pico euros, comprarte bastante ropa, maquillarte, pero esa inversión en la boca va a decir mucho más de ti sobre de dónde vienes, cuánto te cuidas, qué priorizas a la hora de tu salud, porque lleva más tiempo, lleva más inversión y lleva más interés el ver cómo tiene la boca. Es decir, la boca dice mucho de las personas, de dónde vienen, y eso ha cambiado bastante, bajo mi opinión, de hace 20 años ahora. Creo que porque la población también ha evolucionado y tenemos mucho más acceso a la información y vemos o somos más conscientes de la imagen que proyectamos, pero creo que también ha tenido mucha influencia positiva el que vengan otras culturas influenciadas sobre todo por la norteamericana, bajo mi opinión. Podríamos cambiar ahora la frase de los ojos son el espejo del alma por la sonrisa, ¿no? Bueno, al final la imagen, la gente a veces no es políticamente correcto decir que es importante porque te tiran de frívolo, pero al final yo digo, si con la misma formación te llega Brad Pitt o te llego yo, contratas antes a Brad Pitt. O sea, es algo que es frívolo, pero al final todos caemos en eso. Siempre por supuesto. La imagen es importante. Claro. Es muy importante. Bueno, y sobre que os pidan cosas raras, que entiendo ya cómo sabe cómo funciona, pero que la gente los conozca.
cuando te piden sonrisa o quiero tener la sonrisa de X persona, porque os lo pasará, supongo, explicarles por qué no se puede, por qué, si se puede, a lo mejor se puede, yo no lo sé. Bueno, a mí me ha pasado en la peluquería que quería el mismo corte de pelo de Tom Cruise cuando era Tom Cruise y diciendo, yo te corto el pelo con Tom Cruise. Pero no vas a ser... Entonces, bueno, en esa broma sí que debemos tener muy claro qué imagen, porque es difícil adivinar qué imagen tiene o qué objetivo tiene el paciente antes de empezar cualquier tratamiento estético o dental, porque en su cabeza tiene una imagen de algo que quiere conseguir y persigue, y nosotros deberíamos intentar explorar esa información para poder, bueno, pues digamos, fijarle unos objetivos realistas o tener ambos claros cuál es el posible resultado que vamos a conseguir. Cosas raras que nos han pedido. Bueno, hubo una moda, que ahora ya hay menos, pero sí que la hubo, El diastema. lo de hacerse, a propósito, ortodoncia para abrirse un espacio. Madonna tenía Sí, eso, Madonna hubo una modelo que tenía. Mira, quizás él no lo puso tan de moda. Yo creo que Luis Miguel no tuvo demasiado que decir en esa moda. Y sí, se puso de moda. Había además, bueno, también sucede que en cuanto a lo del diastema, a mí sí que me ha pasado en ortodoncia bastantes veces, pacientes que tienen un diastema bastante abierto, el espacio entre los dos incisivos centrales, bastante abierto, y llevan toda su vida con ese diastema. Entonces se reconocen a sí mismos con ese signo, ¿no? Esa particularidad que, además, como la estética, volvemos a decir que es subjetiva, a ellos les gusta y aparte no es algo feo realmente, ¿no? Funcionalmente no tiene ninguna repercusión un diastema, una separación que no sea excesivamente grande. Entonces sí que he tratado a varios pacientes que querían cerrarlo un poco, pero no del todo, porque quieren seguirse identificando con esa particularidad suya. Entonces, bueno, eso, por ejemplo, es una cuestión muy subjetiva que no está reñida con una buena función, una buena salud de esa boca, y se puede dejar ese diastema. Hay pequeñas licencias para pequeños caprichos. Exacto. A veces podemos cumplir los deseos exactos del paciente, sí. Me encanta que digáis esto del diastema y de entender que un poco es normal o es bonito, por aceptarnos con ciertos defectos, pero porque también tiene que ver mucho con con el tratamiento peribucal de los labios. Cuando no se entiende la anatomía, porque el diastema, como decía Jorge, es el espacio que queda entre los dientes incisivos, pero esto viene del embrión, ¿no? Cuando no se cierran bien el maxilar, no se fusionan bien. Y también porque los dientes pueden ser pequeños. O sea, al final es una desproporción entre el tamaño de los dientes y el tamaño del maxilar. Y a veces en los incisivos concretamente superiores es relativamente frecuente, o no es raro, que sean más pequeños de lo que deberían ser en relación al resto de dientes de la arcada. O sea que eso se llama microdoncia. Puede estar acompañado por ambas cosas, porque el maxilar es muy grande en cuanto al tamaño de todos los dientes en general, o porque en concreto esos dientes sean un poquito más pequeños de lo que deberían ser. Claro. O sea que, bueno... O sea que no siempre viene de las fusiones. No. O sea, no. Sí, cuando de embrión, pues eso, venimos de estar abiertos a cerrarnos, y a veces pues no nos cerramos No nos cerramos del todo. Cuando no hay un cierre completo estarían lo que es el labio leporino, la fisura palatina. Claro, es que es otra cuestión. Un poco también lo que pasa con el mentón partido y tal, no es una manera de cerrar las hojas, ¿no? Exacto, sí. Pero lo decía porque en el labio pasa lo mismo, cuando lo tratan y no se tiene en cuenta esas fusiones de los recesos laterales, centrales, cómo se fusiona el embrión, no colocas el producto de manera anatómica y se ven cosas raras, se ve un chorizo, se sube. Hay que tener en cuenta la anatomía del labio con sus tubérculos. En su desarrollo embrionario. Tú realces el labio del que ya partes. O sea, es verdad que se ponen de moda X formas y demás, pero también no nos olvidemos de que muchas veces en redes lo que se ve son imágenes 2D, incluso de labios rotados y... Claro, no en movimiento. Y de frente, entonces no tiene nada que ver con la funcionalidad del labio, con el movimiento, con la anatomía propia de cada uno. Que la anatomía no es una moda. La anatomía no... Los libros de anatomía no pasan de moda, no se quedan antiguos. Ahí sigue el meter.
sonrisa. Sonrisa gingival, ya que estamos con todo lo que es el maxilar, la arcada superior. Vamos a entrar de lleno en ¿Quién este quiere tema. Bueno. meterse? Pues igual, a mí me encanta el 3 y yo encuentro como 3, lo clasificamos en 3. Lo clasificamos en 3, digamos, causas por la que enseñamos demasiada encía. Hablando de la altura de la encía, pues puede venir por 3 motivos principales y una mezcla de los 3 también. Una que clasificamos es, bien, hay un labio demasiado corto o hipermóvil superior. Esto es más nuestro campo. Pues ahí estáis vosotros. Tenemos otra posible causa, el crecimiento vertical del maxilar superior es excesivo para su cara. Y una tercera, que para nosotros es la más sencilla de solucionar, es el diente cuando erupciona con un poquito de encía. Hay una erupción activa, se mueve el diente, y luego hay una erupción pasiva, que es que la encía que ha acompañado al diente tiene que retroceder de forma natural hacia los 21 o 22 años, ya habrá crecido hacia el todo y debe quedarse en el límite del esmalte y de la raíz. Aquí, para que el diente tenga su proporción 1,6, 1. Esa es la proporción ideal de un diente incisivo De longitud, o lateral. altura. Una de las razones por la que hay gente que tiene sonrisa gingival es que esta erupción pasiva, esa retracción de encías, no se ha producido. Por lo tanto, el diente parece más cuadrado y más cortito. Aquí pues es una solución bastante sencilla. Con el electrobisturí pues se festona la encía y se vuelve a quitar. Es una cirugía muy agradecida por el postoperatorio, no lleva puntos en la mayor parte de los casos y además, como lo que exponemos es el diente natural, es muy estético. No hay, me ha quedado demasiado grande, me ha quedado demasiado pequeño, porque es el propio diente natural del paciente. Y esa sería, digamos, la tercera causa, por un exceso de encía. Se recorta un poquito. Recorta un poquito y listo. En una sesión, Claro. hasta creces de altura. Y la gente no puede preguntar, bueno, ¿y esa encía no vuelve a crecer? ¿O no tiende a volver a crecer o no? Habitualmente no. No suele volver a crecer. Siempre a la hora de operar lo hacemos con... nos excedemos un poquito porque siempre hay un pequeño ajuste y de hecho a las 6-8 semanas volvemos a revisar los pacientes porque es posible que demos algún retoque porque queda a lo mejor algo asimétrico, pero es una intervención muy predecible y muy fácilmente controlable el resultado. Y ya que estamos con altura de encías, con la edad tienden a retraerse, ¿no? Y ahora volvemos otra vez a sonrisa gingival. Bien, esta es la pregunta del millón. Las canas. Las canas. Las canas. La edad, necesitas un tiempo para tener patología de encías, pero no necesariamente porque pase ese tiempo vas a tener patología de encías. Me explico. La enfermedad periodontal, el perder hueso y que se retraiga todo el periodonto, las encías, si sucede, va a suceder a partir de los 35 años. A partir de los 35 años, Claro, todo cambia. yo soy una jovenzuela, entonces a mí me decían mis amigos, ¿cómo a ti te han hecho gingivectomía y a nosotros nos falta Porque encía? tienes por todos erupción lados? pasiva alterada. Claro. Claro, que eres muy joven. En tu caso, Sandra, pues es el último caso, el más sencillo, y por eso estás tan agradecida. Es porque tienes exceso de encía de tejido blando. Cuando hablamos de que se pierde encía y aparecen huecos entre diente y diente, es por enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal, como decía, aparece en el 40% de la población adulta a partir de 30 a 35 años. Por lo tanto, necesitas unos años para poder padecer la enfermedad, pero no necesariamente vas a padecer la enfermedad. Y esta enfermedad, que es sarro, que se mete por debajo de las encías y va comiéndose el hueso poco a poco, tiene tratamiento. Pero tan importante es el tratamiento, quitar ese sarro que está por debajo de las encías, como luego el mantenimiento. Es importante, si levantas los muebles de la casa y los limpias, que luego cada cierto tiempo, no con tanta intensidad, pero sigas manteniendo limpio la encía, en este caso. Por lo tanto, las encías no se van a retraer sí o sí Solo por envejecimiento, sino necesitas el factor... Sino que, bueno, que cuando añadido. envejecemos sí que necesitamos más Más cuidados higiene. y más visitas de control y a veces tratamientos. Y luego hay recesiones también que vienen producidas por la posición de los dientes.
Es decir, dientes que están excesivamente volcados hacia afuera, por ejemplo, porque o bien se ha hecho una ortodoncia previa no muy controlada o porque el paciente no se ha tratado nunca de ortodoncia, por ejemplo, y tiene mucho apiñamiento, entonces no le caben los dientes. Al final, la anchura del maxilar y la anchura de la mandíbula, del reborde alveolar donde van alojados los dientes, no es mucho más ancho que la propia anchura de la raíz del diente. No es un espacio muy grande en el que se muevan los dientes, ¿no? En el que estén. Entonces, cuando hay apiñamiento, por ejemplo, esos dientes sí están forzados en su posición, ¿no? Entonces, pues pueden aparecer... Bueno, hay gente que viene con recesiones en toda la boca o recesiones localizadas y entonces, bueno, pues ahí hay que hacer un diagnóstico, como venimos diciendo siempre, un diagnóstico conjunto para ver si esas recesiones están... Puede ser una causa combinada, puede ser que tenga necesidad de un tratamiento periodontal porque tenga enfermedad periodontal, con lo que requiere pues un tratamiento, le señalo a él porque es el periodoncista y cirujano, un tratamiento de encías, pero que además tengamos que hacer, una vez que esas encías estén sanas, claro, colocar con un tratamiento de ortodoncia correctamente esos dientes para que estén bien colocados dentro del reborde alveolar, dentro del hueso y que puedan tener una buena cobertura de encía. Hay veces que como la encía que se pierde no se recupera, ¿no? Pero sí que podemos conseguir que no se pierda más haciendo un buen tratamiento periodontal y además corrigiendo esa posición. Pero hay veces que sí que, claro, al colocar bien los dientes dentro del hueso hay una mejor cobertura de encía y hay veces pues que después hay que hacer un injerto, pero tampoco se puede hacer un injerto previo. Pues eso lo diría el doctor Ferrus al paciente, ¿no? Puede hacerte un injerto, pero después de que coloquemos bien los dientes. Porque si una no... raíz demasiado fuera del hueso adelgaza mucho la encía y predispone a que muy fácilmente esta encía se retraiga. Se puede colocar un injerto, pero igualmente va a ser muy sencillo que vuelva a retraerse. Si esa raíz se mete dentro otra vez del hueso, primero va a proteger para futuras recesiones y puede mejorar algo la recesión, aunque quede un poquito, pero por lo menos en una recesión estable. No tenemos pocas probabilidades de retraerse. Claro. Y ahí se puede colocar un injerto. Y si se coloca un injerto va a ser mucho más estable también. Claro. Y ahora la verdad es que el diagnóstico 3D nos da unas herramientas increíbles que antes no teníamos, que hacíamos los tratamientos de ortodoncia más a ciegas. Luego ya cuando vino el CBCT ya teníamos esa herramienta de el hueso en volumen y veíamos cada diente donde estaba alojado, pero es que además ahora con los tratamientos de alineadores transparentes fusionamos en el software, tenemos el hueso del paciente en 3D con los dientes del paciente y entonces con el ordenador yo voy diseñando, planificando los movimientos de cada diente para dejarlo con una cobertura de hueso perfecta. O sea, que ya no vas a ciegas, es que ya es una precisión increíble con la que planificamos los tratamientos para dar salud, estética, mejor cobertura de encía, una buena oclusión. O sea, ya es que es como global. todo. Y bueno, y poner los dientes en su sitio, pues también ayudar a dar un poquito más de soporte, que eso también nos lo dicen, sí, mucho. A mí me encanta vuestro trabajo y sobre todo desde la ortodoncia, porque los trabajos de John Mew, cuando habla del desarrollo esquelético, la reestructuración dinámica, que es nosotros lo que hacemos, va basada o va pensada en el cráneo. Y entonces, alguna vez me tiraron del ojo cuando decía que los pacientes deberían de valorarse cuando estaban en desarrollo, cuando estaban terminando el desarrollo, desde nuestra parte vista, pero en la adolescencia con vosotros, en mi opinión, porque la cara les va a cambiar todo. Sí. Por la fuerza de... Y a veces los cuento a los médicos y como me mira un poco como, ¿qué dice este loco? Pero según las fuerzas que ejerzan de presión, de la mordida, de desarrollo, van creciendo los maxilares. Uh-huh. Entonces, todo esto es algo que creo que si las personas acuden a un desarrollo, a un diagnóstico temprano de la ortodoncia... Sí. Claro, y es de la ortopedia, por ejemplo, en niños, claro, ¿no? Que podemos influir y lo hacemos en el crecimiento del maxilar, de la mandíbula, para redirigir, evitar asimetrías, maxilares comprimidos los expandimos. O sea, cuando lo haces las cosas hechas a tiempo, como en todo, sin esperar a que ya hayan pasado muchos años y cuando todavía hay crecimiento, ahí se pueden hacer cosas muy bonitas. De la prevención. Claro, justo. Hablando. Eso es, prevención de hábitos, de disfunciones, de malos hábitos que generan al final una anatomía que si lo mantienes, ¿no? Pues un niño que se mete el chupete de helado y que es un chupete encima, que solo le gustaba el de uva, gordísimo, y se genera una mordida abierta lateral tremenda. Pues si le quitas ese chupete con un año y medio, eso se va a cerrar.
pero si lo mantienes a los 5 años, pues ya se te ha complicado un poco Bueno, más. eso se han solidificado. Claro, o sea, ya lo tienes más difícil y cuanto más tiempo pase, peor. Entonces es muy importante la prevención y el ver a los pacientes cuanto más pequeñitos mejor, sí. Volvemos y recapitulamos sobre sonrisa gengival que nos hemos quedado antes a Ahí sí. medias. Recordamos los 3... Labio superior Labio corto superior y corto. hipermóvil, Ujú. maxilar largo. extendido o largo. Sí, O Y la erupción pasiva. sea demasiada cobertura de encía. exacto. Correcto. Sí. Nosotros también solemos clasificar la sonrisa gengival desde el punto de vista médico-estético en 3 tipos, que tiene que ver también con el labio. Si ha perdido grosor y tiene mucha movilidad, va a dar un labio en forma de M. Ujú. Entonces enseñas, bueno, toda la sonrisa gengival en general enseñas la Sí. encía Pero al enseñas más sonreír. lateral que ventral. Eso es. Ujú. Cuando no hay una buena proyección del maxilar, tendríamos que tratar el maxilar además del labio superior. Y la tipo 3, que es cuando enseñas los huecos, los pasillos, además de la tipo 1 y la tipo 2, tendríamos que actuar sobre los cigomáticos. Y aquí mi amigo... Es que esto va basado básicamente en que los rellenos nos los han contado como que hidratan, se integran, y aquí no se integra nada. Es una burbuja de agua que tiene un volumen, empuja otras cosas y tiene un peso. Entonces lo que hacemos es utilizarlo como un bulto, como debería usarse siempre, pero pensando que es un bulto. Desplazando, es un volumen que va a empujar otras cosas. Entonces, un caso común, por ejemplo, que vemos mucho es la paciente que viene por labio y tiene el labio superior fino. Y te fijas y seguramente tiene una retrognatia. Es súper común. ¿Por qué? Pues porque los maxilares al no empatar, no hacían presión, no se desarrolla bien el maxilar superior, crece hacia abajo y entonces el labio se queda corto en proporción al maxilar. ¿Y qué pasa? Que encima le ponen el labio, entonces tienes el mentón atrás, Claro. ponen el labio y se ve más desajustada porque además al crecer el maxilar hacia abajo se quedó planita de la cara y es más ancha. Y entonces todo esto pues genera unos movimientos raros. Como no podemos entrar desde los huesos como vosotros, que sería lo suyo empezar por ahí, Sí, hacer un trabajo. trabajo en conjunto, lo que hacemos es con ese volumen, pues controlar esa resistencia que genera el labio a subir, avanzar la proyección como si fuera maxilar y controlar y poner ese bulto en determinados músculos, por ejemplo los cigomáticos, para complicar el desplazamiento de las fibras y entonces él se mueve menos. Limitar el movimiento, claro. Se mueve menos. Claro. Pero obviamente pues lo suyo sería primero el diagnóstico precoz. Claro, y hacer un diagnóstico conjunto o antes de iniciar el tratamiento, pues si os viene a vosotros el paciente o nos viene a nosotros, hacer eso, ¿no? Antes de empezar a tratar, ver sobre todo, como la mayor parte de casos además, que Jorge clasificaba muy bien los motivos, pero suele ser una mezcla. Al final ahí puede haber un labio superior corto e hipermóvil, pero además un poquito de exceso vertical del maxilar y ya pues quizás también erupción pasiva alterada. Entonces, claro, no siempre, aparte de que no siempre podemos conseguir la perfección, porque anatómicamente es bonito. Claro, eso es, pero siempre se mejora. Que no todos los pacientes están dispuestos a pasar por ciertos tratamientos. Es decir, Claro. que también dicen, bueno, yo estoy casado, tengo hijos, mejórame un poco, pero sin tanto sufrimiento. Entonces, bueno, pues también son limitaciones que también Sí, son claro, del claro. paciente y nos tenemos a veces que adaptar, a veces podemos adaptarnos para darle un mejor resultado, a veces no. Pero, Claro. Los casos así más, digamos, más complicados o más radicales o más severos, cuando hay un exceso vertical del maxilar real, un maxilar muy largo, que hay casos que puramente es el maxilar muy largo. Ahí hay que hacer un tratamiento combinado de ortodoncia y cirugía ortognática, claro. Que también hay que planificarlo muy bien, porque claro, puede estar mezclado con labio superior corto, o sea, es importante lo que hablaba antes Jorge de los parámetros de la sonrisa. Hay que mover, y también decías tú, Sandra, antes muy bien, el que hay que valorar al paciente en movimiento. Entonces hay que ver ese reposo del labio, que el paciente en reposo exponga el borde de los dientes, que es porque si no expone nada estás envejeciéndole muchísimo. Entonces sí que se hace una planificación entre la cirujana o el cirujano maxilar que vaya a tratar al paciente,
la ortodoncista y se hace una planificación dinámica del paciente y en 3D para ver cuánto se puede intruir dejándole un reposo correcto, una exposición dentaria en reposo correcta. O sea, hay que ver todos los factores muy bien y hacer una planificación, pues eso, como siempre, eso es en 3 dimensiones y en movimiento, ¿no? Para no mejorar la sonrisa gingival, solo en sonrisa, empeorándole un reposo, que eso sería un fracaso, claro. Entonces eso, pues como siempre, un buen diagnóstico, una buena planificación y una ejecución. Es que es lo más importante, pero es lo más difícil. Al final lo damos por obvio, pero lo sabéis perfectamente, el mercado no funciona así y es todo promociones, descuentos, Claro. pide y, o sea, compra como se hace en el supermercado y al final el diagnóstico sigue siendo la parte más. Eso, a veces acostumbramos a que el paciente como pide o compra tratamientos concretos, pero lo que quiere son resultados, es decir, quiero sonreír, quiero estar mejor. Y para eso, bueno, pues es necesario nuestro asesoramiento de diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento para que, entendiendo muy bien las necesidades y los deseos del paciente, lleguemos a ese resultado. Pero que muchas veces el paciente, porque se informa y hay mucha información en la web, pero claro, hay de todo, y sin a lo mejor haber tenido una formación específica de eso, pues decide que este tratamiento es el que va a solucionar mi problema y viene buscando solo ese tratamiento, cuando a lo mejor lo que necesita es otro tratamiento o ese tratamiento añadido a otro, y lo que realmente busca es solucionar un problema y intentando, habiendo hecho una averiguación de cuál es su solución, bueno, pues a veces caemos o caen en que se hacen ese tratamiento porque han pedido ese tratamiento y no obtiene los resultados que él estaba buscando, porque no es el diagnóstico adecuado y por lo tanto no el plan de tratamiento adecuado. No suena familiar, Robert. Quiere decir que no también a los pacientes Claro. cuando ves que no es algo que les vaya a venir bien y poder indicarles, aunque Claro, pero cueste redirigirles, explicarlo, ¿no? Eso es. Pero para que lleguen a esa... A veces es difícil, ¿sabes lo que decías tú, Jorge? ¿Qué imagen tiene el paciente en su cabeza de lo que De quiere cómo quiere conseguir? quedar. Claro. También hay que dar ese punto de realidad, ¿no? Porque, claro, porque las sonrisas no pueden ser a la carta. Al final, la cara de cada uno, pues la encía, el maxilar, la mandíbula, los dientes, si son sus dientes naturales o hay que reponer con implantes. O sea, que también hay eso, poner ese punto de realismo, ¿no? De decir, siempre vamos a mejorar muchísimo, pero esto en este caso no puede ser por tal. Entonces sí que tener los objetivos claros y explicarle al paciente hasta dónde se puede llegar y, bueno, pues tienes una leve asimetría de la mandíbula a la derecha, no tanto como para hacer una cirugía ortognática, pero si hacemos solo ortodoncia, que es lo que vamos a hacer, imaginaos, pues que sepas que va a quedar un poquito desviada la línea media inferior respecto de la superior, ¿no? Ese detalle que puede ser una tontería, que el paciente incluso ni sabía que tenía esa desviación mandibular, pero dices, bueno, yo por mi experiencia sabes que cuando colocamos toda la boca perfecta, el paciente es consciente de esa desviación. Y dices, bueno, que sepas que esto va a pasar porque tienes una leve asimetría. Ah, no lo sabía, pero bien explicado todo y bien claros los objetivos y dando realidad, pues luego todo va Además, bien. nos miramos más cuando nos hemos hecho un tratamiento que antes. Eso pasa mucho también. Sí. Hombre, cuando estamos de horas en casa, cuando vamos a otra casa de otro amigo, pues miramos más los detalles. Sí, haces más hiperfoco. Cuando estás con bebés, ves más carros de... Tú estás embarazada y ves embarazadas por todas partes. Cuando estás buscando piso, ves carteles por todos lados. Sí. Es decir, que sí que es verdad que cuando estás en un tratamiento de belleza dental, eres mucho más receptivo a todos los detalles y te fijas mucho más lo de los demás y los tuyos. Claro, sí. Totalmente. Sí, eso es así. Oye, y yo estaba por traerme los dientes estos de Drácula, porque cada vez veo más de esto y veo las sonrisas estándar y todo esto. Esto sí, esto no. A favor, en contra, funcionan, no funcionan, riesgos de esto. Bueno, con eso de Drácula tuve un paciente que para Halloween quería los dientes de Drácula, pero hechos de dentista, es decir, no estos que se pegan, sino hechos con composite y demás. Bueno, le expliqué todos los problemas que le iba a dar a nivel funcional, el tener esos colmillos tan largos,
aunque hubiera sido la sorpresa de la fiesta, pero creo que el precio que iba a pagar era muy alto a nivel funcional, además de que también era una inversión. Entonces, bueno, pues desistió de eso. Pero fuera de esa anécdota, dentro de las formas de los dientes, dentro de que más o menos siga esa línea del borde inferior del labio el borde superior del labio inferior, sí que hay formas diferentes de diente, todas naturales y todas estéticas. Es decir, que cuando ya llegamos a la última parte, cuando queremos reconstruir los dientes, sí hacemos pruebas de formas de dientes. Hay gente, por ejemplo, en general, la forma más cuadrada de los dientes, el borde más recto y todos los dientes un poquito más alineados, es más masculina, y un poquito más redondeados, un poquito los incisivos centrales un pelín más bajitos que los laterales, suele ser un poquito más femenina, pero dentro de eso hay una gama inmensa de variedades de formas ligeras de dientes y cambia mucho la estética de un paciente uno y otro. Por eso, antes de poner, por ejemplo, unas carillas en todo el sector anterior, hay unas pruebas para que el paciente vea, aunque se la pongamos en imagen, también lo tiene que probar en boca, incluso irse a casa con ellas de prueba y hacer conclave familiar para ver si prueban su nueva sonrisa. No me veis, pero pues eso es muy importante, porque dentro de una estética, una salud y una idoneidad a esa sonrisa, sí que hay un margen para el capricho del sistema, por la forma de los dientes, para que el paciente pueda que en todo ir un poco es estético, y sí que ahí el paciente tiene una parte que decidir. Sí, eso es. Buenísimo. ¿Qué consejos, Cameron? No, y yo iba a decir eso, pero toda esta sonrisa Hollywood exagerado, carilla, blanqueamiento, bueno, es que yo a veces no sé ni lo que se hacen, se pegan o tal. Sí, hombre. De hecho, en la clasificación de colores de dentales, tenemos nuestra gama de color, hay un blanco que sacaron extra que se llama blanco Hollywood. Porque... Escucha, el año que viene sacarán blanco reggaetón. Latin Black. Pues sí, es decir, el patrón de belleza en general europeo y el patrón de belleza dental americano suele diferir tanto en el tono de blanco y la poca translucidez del diente americano, digamos, más buscado. Sí. Es un diente en general más cuadrado, es decir, que no solo hay diferencias hombre-mujer y cada uno de los suyos, sino también hay diferencias culturales. Dentro de ser la misma raza, el diente anglosajón americano y el diente más europeo, que no... En europeo se busca más naturalidad. No nos gusta tanto ese blanco tan opaco, no todos los dientes tan alineados en el mismo plano. Nos gusta algo más de escalón en general y nos gusta algo más de translucidez, sobre todo en el borde incisal, que le da un poquito más de naturalidad. Pero igual, dentro de que cumpla la salud, o sea, hay pacientes europeos que buscan ese blanco Hollywood y demás. Pero no perjudica al diente. Entonces, no perjudica el hacer la carilla de un color más intenso o menos intenso de una forma, no. Ahora, hay pacientes que sí que, he encontrado pocos casos, pero algunos que abusan del blanqueamiento, es decir, son sus dientes naturales y se hacen un blanqueamiento combinado con lámpara, con férulas en casa durante un mes, y luego a los 6 meses vuelven a pedir otro blanqueamiento. Entonces, sobre todo los blanqueamientos de lámpara, que son más potentes, son más efectivos, pero sí que, aunque es una inflamación reversible de la pulpa de los dientes, sostenido en el tiempo, muy repetido, sí que puede causar problemas en la pulpa de los dientes. Por lo tanto, bueno, algunos pacientes hay que, digamos, frenarles un poquito. Yo hace tiempo no me hago uno de esos, así que iré pronto a hacerme uno de esos. Bueno, es decir, hacerse un blanqueamiento combinado una vez cada 5 años y luego hacer mantenimiento de ese blanqueamiento. Es decir, el mantenimiento es ya simplemente colocarse unas sesiones en casa con la propia férula que ya tienes y hacer unas jeringas para ese mayo, junio, antes del verano, y volverme otra vez a poner los dientes un poquito más blancos, ya que el sol me da
un poco de tez oscura a mi piel, pues eso sí es razonable, pero poco, pero sol, poco. un mantenimiento una vez al año y un blancamiento entero una vez cada 5 años es de alguien que se preocupa mucho por su estética y que está perfectamente compatible con la salud. Más allá de eso, creo que no es necesario, que ya los dientes al final tan blancos se vuelven azules y encima sí que puede acarrear un problema en la pulpa de los dientes. Sí. Pregunta un poco trampa, así. Muy bien. ¿Hilo o cepillo? Y luego había una pregunta de la audiencia que ¿por qué, o sea, cuándo está indicado un cepillo duro? Porque Bueno, no va a desgastar, no nos va a desgastar el esmalte. en cuanto a hilo, cepillo, ¿no? Sí, Ambos. ¿O te refieres al cepillo interdental? No, cepillo. No, cepillo. Ambos Siempre. siempre. Ahora ya puedes elegir tipos de seda dental, en hilo, en cinta, los arcos dentales que son como unos manguitos con trocitos, o sea, como con fragmentos de seda para Pero eso pasar no bien. entra bien, ¿no? A ver, eso sí entra bien, sí, hombre, los que si ya tienes mucha experiencia con el hilo dental, es más fácil que te guste hacerlo con el hilo, ¿no? No con el arco dental. Pero bueno, para introducir el uso del hilo en gente que no lo ha hecho nunca o en niños, por ejemplo, pues mis hijos utilizan los arcos dentales cuando les da la gana, claro. Pero que sí que los arcos dentales están muy bien. Pero al final la higiene dental no puede ser solamente con el cepillo. El diente, digamos, si lo 100% es la superficie, el 60% es delante y detrás, el 40% está entre los lados. Entonces ¿por dónde limpio el mueble? Solo Por favor. A ver, pues vas a ver más esto, pero se va a acumular más placa esto. Entonces, caries es más frecuente tenerlo entre diente y diente, sobre todo en el sector posterior, que es más espacio el que tienes entre diente y diente. Y desde fuera, pues es más difícil porque la propia lengua, la propia saliva va a poder limpiarlos mejor entre diente y diente. La lengua y la saliva tiene un control mucho más limitado. Entonces, no hay que elegir entre uno y otro. Sí que es verdad que el hilo dental es mucho más complicado que el utilizar bien un cepillo dental. El cepillo dental, pues prácticamente medio bien lo utilizamos casi todos. Debemos estar al menos 2 veces al día y 2 minutos cepillándonos con el cepillo medio o suave, ya lo veremos el duro, ¿para qué sirve? Con el suave o el medio, cepillar todas las superficies de los dientes por dentro y por fuera, arriba y abajo, durante más o menos unos 2 minutos, con un movimiento circular. Los cepillos eléctricos hacen eso, lo único que nosotros no tenemos que hacer este movimiento circular, el movimiento lo hace solo. Pero el cepillo eléctrico, aunque sea muy sofisticado, si lo pones en el centro de la boca, mágicamente no atrae todo el sarro, hay que pasarlo efectivamente por todas las partes del diente, tocando la encía, porque tiene que tocar la encía. Si no toca la encía, no te estás dejando una parte importante del diente. Hay gente que no se toca la encía porque sangra o porque se puede hacer daño. Claro, pero hay que limpiar, hay que subir tocar un poquito la encía. la encía. Vamos con enfermedad periodontal. Eso es gingivitis primero y luego enfermedad periodontal. Por lo tanto... Y demencias después. Y eso es súper interesante, ¿eh? Sí, sobre la relación del Alzheimer con la boca periodontal. es la zona más séptica del cuerpo. No hay zona más sucia. Entra, sale todo por ahí, el humo, todo. El tener la superficie, es decir, el sarro metido por debajo de las encías, si sumamos toda esa superficie, es como si tuviéramos la palma de una mano con un guante encima con una infección. ¿Podéis imaginar tenerlo durante años infectado, si tiene alguna repercusión con el resto de nuestro organismo? Es decir, todas estas toxinas bacterianas, estas citoquinas de reacción ante estas bacterias, entran en torrente circulatorio. Ya está demostrado que afectan al corazón, fomenta la formación de placas de ateroma, hay más riesgo de infarto, 4,4 veces más riesgo de infarto si tienes enfermedad periodontal no tratada para padecer enfermedad del corazón, un accidente cerebrovascular. Tiene relación con prematuro, por ejemplo, en embarazadas. En embarazadas, algo que es muy llamativo. De hecho, hicieron un estudio en Chile en el que trataron a una población, mujeres embarazadas de enfermedad periodontal, y a otras las dejaron sin tratar. No se ha vuelto a hacer ese estudio porque se vio claramente que tenían 8 veces y pico veces más de probabilidad de parto prematura los que no eran tratadas de enfermedad periodontal que los que sí. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, todas esas bacterias, pues el pulmón es una de las vías más cercanas.
La relación con la diabetes, el control del azúcar, afecta bidireccionalmente. El hecho de ser diabético hace que padezcas mucho más de las encías y no curar las encías hace que descontrole mucho más la diabetes. Entonces, y cada vez se encuentran más enfermedades y una de ellas es la demencia. Buenísimo. Sí. Y es importante... tenemos que volver al cepillo duro. Bien. Sí, se ha Lo quedado. he dejado ahí en el Mira, el cepillo duro viene muy bien para todas esas esquinas que hay en las paredes, las puertas, con un poquito de jabón, darle bien porque el cepillo o la fregona no llega adecuadamente. Para las uñas, también sirve bastante bien, o para limpiar las prótesis, pero nunca para Para los dientes. De hecho, incluso para las prótesis, las férula de descarga, lo que recomendamos es los cepillos que son mucho más duros, los de uñas, y no con pasta de dientes, sino con un jabón neutro, líquido, limpiarlo bien, enjuagarlo para no tener sabor, pero no utilizar un cepillo medio suave porque es demasiado flojo para una prótesis, y no utilizar pasta de dientes porque se va a depositar muchos restos de calcio. Sí. Y luego, como complementos a la higiene, claro, no es lo mismo limpiar una boca intacta, sin carillas, sin coronas, sin implantes, sin ortodoncia, por ejemplo, sin brackets, que es todo más fácil, más accesible, no hay recovecos y bueno, con un hilo dental y un cepillo eléctrico o manual es suficiente. Pero claro, si ya hay puentes sobre implantes o puentes sobre dientes, carillas, si el paciente lleva brackets, claro, hay más recovecos y entonces hay otras técnicas, pues está además de siempre el cepillo y el hilo dental, pero puede ser que el paciente necesite complementar porque tiene muchos espacios entre los dientes, complementar con cepillos interdentales o con el irrigador, que es un aparatito que echa agua a chorro y te ayuda a limpiar los brackets alrededor o limpiar debajo de los puentes, en torno a la encía. O sea que también luego a partir de ahí limpiar la lengua también es muy importante para eliminar todas las bacterias que se depositan en la lengua. ¿Paso el cepillo o necesito la lengüera? Pues es bastante. Lo único que quizás en un cepillo, aunque sea medio suave, es un poco agresivo. Hay unos rascadores linguales que es como una especie de aro de plástico, que nos dura un montón, y simplemente con arrastrarlo 2-3 veces, no es muy agradable hacerlo, pero... Y no dañas las papilas como con no el dañas las cepillo, papilas también. y esas papilas filiformes que hay en el dorso de la lengua retienen muchos detritus. Entonces, sobre todo para ese mal sabor de boca, ese mal aliento, ayuda mucho el limpiar la lengua al menos una vez al día. Sí. Y tengo entendido que es mejor esperar por lo menos unos 20 minutos o así a cepillarnos los dientes después de haber comido porque tenemos más riesgo de desgastar el esmalte, o eso no es así. Luego, tema cafés o comidas que puedan teñir el diente, es mejor cepillarnos cuanto antes o no. Aclararnos también un poquito eso. Mira, por ejemplo, también con el tema de los vómitos o de... Claro, ese ácido es mejor no... Si estás enfermo o tal y has vomitado, no cepillarte inmediatamente, sino esperar un poco a que esos jugos gástricos y esa acidez baje para no dañar el esmalte. Con el café, sin embargo, cuanto antes te cepilles... Mejor, ¿no? Mejor. Vale. Sí. Oye, pues yo me quedo con que hay que ir a veros desde temprano y hay que ir a veros constante, que tenemos que hacer los tratamientos en conjunto de los pacientes, es muy importante porque hasta las ojeras... vais a decir que estoy loco, hasta las ojeras tienen que ver con cómo se desarrolló esa boquita y cómo avanzaron esos maxilares y esas cosas. Has dicho antes una frase que no solo la cara es el espejo del alma, sino la sonrisa, ¿no? Pero además añadiría que la cara es el espejo de ese hueso que hay debajo, que allí vosotros estáis totalmente de acuerdo, que bueno, pues hay pacientes que, por ejemplo, necesitan tratamiento de ortodoncia con cirugía ortognática, que tienen una hipoplastia mandibular que se puede tratar con ortodoncia y cirugía, o un relleno de mentón con hialurónico en el mentón. Bueno, ¿no? Que es lo que dices tú, todas esas bases óseas son fundamentales para la cara, porque esa piel que está sobre esas bases óseas... La dinámica, para la funcionalidad, para eso, todo. Y luego favorecer a un envejecimiento acorde a cada uno y sostenido, o sea, mantenido en el... Claro, porque si no tiene apoyo... Envejecimiento natural, ¿no? Claro, pero si no tiene apoyo es mucho más difícil. agua sostén. Claro. Justo, y bueno, pues Y lo que has dicho, Jorge, la expresión, la movilidad, es que es fundamental.
cómo se mueve Sí. esa cara, que si no, vamos viendo No cosas quitar la muy raras. movilidad, ¿no? Que ahí vosotros... Vemos Cayetana, la duquesa de Alba, doña Cayetana. Exacto, sí. La Que ahí vosotros pobreta. tenéis mucha influencia, ¿no? El permitir esa movilidad natural, ¿no? No inmovilizar completamente, porque si no, entonces es que no hay Vamos para belleza atrás. si no hay naturalidad tampoco. Entonces, Quedaba mucho. El podcast con vosotros. Vamos a tener que hacer una segunda edición de... es que está íntimamente relacionada la estética Claro. de la Sí, sonrisa. además se apunta que no nos con toda gusta la hablar estética a ninguno de los dos. Ya. Tenemos mucho carrete, así que el problema era... Qué buenos vecinos tenemos. Bueno, ¿dónde los podemos encontrar? Cuéntenos para que la gente lo sepa. Bueno, Estamos aquí al lado, en aquí al ladito, la vecinos. calle Velázquez. En la calle Velázquez 58, paré con Alex Cordobés. Verá que vecinos. Alex Cordobés, Ferros y Baratos y nosotros. Ah, Perfecto, te hagas- Tenemos la economía circular, se come el azúcar, engorda, luego Tienes estética, acá la caries. dientes. En la calle Velázquez 158 y aquí en la calle Hermosilla. Somos vecinos. Y Y lo único que queremos es ver a la gente sonreír, Exacto. feliz, guapa. orgullosa de su cuerpo y de su sonrisa. Eso es. Pues muchísimas gracias. Gracias a Muchas gracias vosotros. por Un placer. acompañarnos hoy. placer. Volveremos, Gracias. repetiremos y ampliaremos Seguro que cosas. sí. No olvidéis seguirnos, suscribiros, seguir las redes de Ferros y Bratos. Y bueno, nos esperamos por aquí, dejar los comentarios. Y si queréis venir aquí de audiencia, pues nos ponéis un mensajito. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.